Buenos días. Hoy nos toca hablar sobre traumatismo raquimedular. Vamos a comenzar con el trauma raquimedular cervical. Para entender lo que es el trauma raquimedular, debemos considerar que en la columna existen tres regiones. La región torácica alta, que es rígida, la zona de transición, que es la T9 a L2, que es la transición a la parte rígida y sifótica superior de la región lordótica flexible lumbar, que es donde más se producen las lesiones. Y finalmente tenemos la zona L3 al sacro, la cual es flexible y es la región donde las lesiones por carga ocurren. En estas imágenes podemos ver algunas lesiones en la región cervical. Tenemos la hiperflexión con ruptura del ligamento interespinoso, que va a producir una subluxación anterior. Tenemos un simple acuñamiento de la vértebra cervical. Tenemos un acuñamiento más ruptura del ligamento interespinoso, lo cual va a dar una inestabilidad. Tenemos una dislocación de las facetas que también van a lesionar a la médula. Y aquí tenemos este es unilateral y este es bilateral. Obviamente este va a ser más severo que este. Aquí tenemos ruptura del ligamento interespinoso, dislocación interfacetaria unilateral. Aquí es bilateral, miren cómo se lesiona la médula. Y finalmente tenemos la flexión con ruptura del cuerpo vertebral, con ruptura del ligamento interespinoso y subluxación de ambas fascículas, de ambas facetas. La subluxación generalmente ocurre cuando hay una ruptura del ligamento posterior. La columna se divide en tres regiones, una anterior, una media y una posterior. Si ambas columnas, la anterior y media, están intactas, se considera estable esta fractura. Si la fractura en cuña simple es el resultado de una lesión por flexión, el ligamento posterior permanece intacto y hay una angulación anterior de 3 milímetros o más, sugiere fractura, incremento de la concavidad junto con incremento de la densidad del hueso. Usualmente implica la placa superior. La fractura en cuña es inestable y es debido a que el daño está tanto en la columna anterior como posterior. La dislocación interfacetaria unilateral es debido a la flexión y rotación. Quiere decir que la columna se ha flexionado y ha rotado. Y al tener ese mecanismo de lesión, hay la fractura o la ruptura del ligamento interespinoso y la dislocación. Ahora, si es bilateral, esto se debe a una flexión extrema y esta se considera inestable. La fractura por flexión tipo teardrop es el resultado de una flexión extrema con carga axial
y generalmente lesiona a la médula. Si tenemos en la placa radiográfica esta fractura, tenemos que realizarle una resonancia para poder ver la médula. Recuerden que en la placa radiográfica no se percibe la lesión que pudiera existir en la médula. Una fractura bastante conocida es la fractura de Hagman, que es una fractura a nivel del segundo cuerpo vertebral entre el cuerpo y la lámina. La fractura por extensión tipo teardrop quiere decir que la lesión fue por una extensión. La vemos acá, es la parte inferior de la vértebra que se fractura. Muchas veces no hay la fractura, pero hay una lesión del disco, como se ejemplifica aquí. Las lesiones axiales por compresión de la primera vértebra cervical son interesantes y tienen nombres. La fractura de Jefferson es una fractura por estallido del anillo de C1 con desplazamiento de ambas masas laterales. Estas se consideran las masas laterales. Ha estallado esta vértebra y entonces existe esta lesión. Las fracturas inestables pueden ser por flexión, por extensión o por compresión vertical. La compresión vertical, ya hemos visto, es la fractura de Jefferson, que hace un estallamiento de la primera vértebra cervical. Las de extensión pueden ser la fractura odontoidea tipo 2, la fractura de Hagman, la fractura por extensión de tipo teardrop. Las flexiones pueden ser la dislocación bilateral interfacetaria, la fractura por flexión tipo teardrop, la fractura en cuña con ruptura del ligamento posterior. Lesión de la médula espinal. Hay dos tipos de lesiones en la médula espinal. Una que puede ser por el edema y otra puede ser por una hemorragia. Este tipo de lesiones solamente pueden ser vistos en la resonancia magnética. Aquí vemos un área de hemorragia. Y acá vemos también, aparte también la compresión que está realizando la fractura. Las hemorrágicas son las más chiquitas y las no hemorrágicas son las más frecuentes. Y de acuerdo a los estudios que se ha ido realizando, se ha encontrado que el edema de la médula tiene una directa relación con el resultado clínico. Cuanto más edema, más lesionado será el paciente. Y si hay hemorragia aparte de eso, entonces el pronóstico del paciente es más reservado. Existen distintos síndromes. Existe el síndrome medular central, el síndrome medular anterior, el síndrome de Brown-Séquard, el síndrome medular posterior y el síndrome medular completo. El síndrome medular central, el más común de los síndromes medulares incompletos, más frecuente en los ancianos porque ellos tienen la espondilosis y que en los jóvenes. En los jóvenes generalmente se está asociado a una lesión severa por extensión. Existe un déficit en las extremidades superiores más que en las inferiores porque los tractos córtico-espinales de las extremidades inferiores están localizados en la parte lateral de la médula y los de las extremidades superiores en la parte central. Si hablamos del síndrome medular anterior, es visto principalmente en lesiones por flexión, por fractura con estallamiento, fracturas tipo teardrop, fracturas con herniación de disco. Se presenta con parálisis inmediata, puesto que los tractos córtico-espinales están localizados en la parte anterior de la médula. Un síndrome que es interesante es el síndrome de Brown-Séquard, que denota una debilidad motora ipsilateral, un déficit sensitivo contralateral debido a la hemisección de la médula. Generalmente se debe a un acuchillamiento.
este tipo de lesiones. El síndrome medular posterior es un síndrome poco común debido a la lesión por extensión. Existe una pérdida de la propiocepción por la lesión de la columna dorsal. Tiene buen pronóstico este síndrome. Y el síndrome medular completo, obviamente hay una ausencia de sensibilidad y movimiento por debajo del nivel de la lesión. El síndrome de Brown-Séquard generalmente puede ser un acuchillamiento o, como en este caso, por la introducción de un desarmador. Las fracturas de la apófisis odontoides son del 11 al 27% de las lesiones cervicales, 75% son niños, y existe una clasificación que se conoce como la clasificación de Anderson y de Alonso. Está asociado a las dislocaciones atlantoaxiales y a la fractura de Jefferson. En la radiografía puede ser muy sutil, es decir, podemos no percibirla. Aquí tenemos la fractura tipo 1, que es la apófisis odontoides en forma oblicua, la fractura tipo 2, que es la base de la apófisis transversa, la fractura tipo 3, que incluye el cuerpo más las facetas, la tipo 1 hay una abulsión de la punta de la apófisis odontoides en donde se une a C1, es rara, es una fractura estable, la línea de fractura está por encima del ligamento transverso. Aquí. La fractura tipo 2, que es esta, está a través de la apófisis, de la base de la apófisis odontoides. Es la fractura más común, siempre inestable, con pobre curación. Entonces tendría que ser operada. La fractura tipo 3, que es una fractura que atraviesa el cuerpo y las facetas, puede ser inestable, pero tiene mejor pronóstico que la 2, ya que tiene una buena curación, ya que la fractura corre por la metáfisis de C2. Aquí está una fractura. Ahí. 64% no se unen. Aquí también lo pueden ver. Y acá. A veces es difícil ver las líneas de fractura. Acá puede ser o no una fractura que se ve en la radiografía. Para mejor visualización se debería realizar una tomografía del área. Aquí está un caso, un paciente de 26 años de edad, pasajero sin cinturón de seguridad, que fue expulsado del automóvil. Tiene múltiples lesiones que incluyen un hematoma subdural, hemotórax, sangrado epidural de la columna, fractura de la columna dorsal, fractura de la apófisis transversa L3, fractura de la clavícula izquierda. Aquí tiene una fractura de la base de la odontoides, aquí está. Hay edema del tejido prevertebral, hay ruptura del ligamento interespinoso C1, C2. No se visualiza la parte baja de la columna cervical. Y aquí se le hizo una tomografía donde se observa claramente la fractura. Esta confirma los hallazgos radiográficos, es una fractura tipo 3. La dura posterior está normal, pero la anterior está desplazada. La resonancia magnética muestra fractura de la base de la apófisis odontoides. ¿Es esta? Acá.
Edema del tejido prevertebral, ruptura del ligamento interespinoso. Aquí está edema del tejido prevertebral, ruptura del ligamento interespinoso, es este. También se observa una colección de líquido que puede ser un sangrado. Esta es la fractura tipo 3 con una reconstrucción 3D. Aquí es la tomografía, pero se puede hacer una reconstrucción 3D que muestra claramente por dónde pasa la fractura. Aquí es una fractura tipo 2, inestable. Okay. Aquí es la tipo 3. Cuando realizamos la revisión radiográfica, tenemos que recordar que cuando existe la dislocación atlanto-occipital, aunque es muy poco común, debemos medir la distancia entre el bastión y la base de la densidad y no debe de sobrepasar los 9 milímetros. Si sobrepasa este número, quiere decir que hay una fractura y es inestable y se debe de fijar por lo menos con un collar cervical para evitar lesiones severas. Este tipo de fracturas generalmente se presentan en los niños. Aquí estamos viendo una hemorragia, una fractura de la región cervical. Es por ese motivo que siempre se recomienda que todo paciente con lesión cervical debe de ser inmovilizado hasta no tener unos buenos estudios y determinar de que no existe lesión a nivel cervical. Aquí se ve una hemorragia prevertebral comprimiendo la médula. Esta es la médula. Las lesiones cervicales agudas, de acuerdo a una clasificación que se conoce como la clasificación de Harris y Mirvis, pueden ser por hiperflexión, hiperextensión, por compresión vertical, por flexión lateral y otras. En la hiperflexión tenemos la subluxación anterior con hiperflexión, la dislocación interfacetaria, la fractura por compresión, la fractura del minero de carbón, la fractura por flexión tipo teardrop y la dislocación interfacetaria unilateral. Hiperextensión tenemos la hiperextensión con dislocación, la fractura con abulsión del arco anterior del atlas, con abulsión del arco posterior del atlas, la fractura extensión tipo teardrop, la fractura laminar, la fractura de Hangman, la fractura con dislocación por hiperextensión, la fractura tipo pilar y la separación pedículo laminar. Esto creo que cuando realicemos la verificación de la radiografía cervical, siempre tenemos que pensar en tres líneas. Una línea anterior, que es esta línea roja, una línea media, que es esta línea azul, y una línea posterior. El contorno anterior es el contorno vertebral, el contorno posterior vertebral y el contorno espino laminar. Se menciona que la radiografía lateral es más útil, en el 85 a 90% de las lesiones pueden ser descubiertas. Aquí tenemos algunas mediciones, 7 milímetros tiene que existir con este ligamento y el cuerpo vertebral, 5 a este nivel y 22 a este nivel. Es así que no debe existir más de 7 milímetros a nivel de C2, el espacio prevertebral, a nivel de C3, C4 no más de 5 y no más de 14 en menores, no más de 22 en C6 en adultos.
En los niños no puede pasar de 14 milímetros. Si hay un aumento en estos números, quiere decir que existe una lesión de las apófisis, digo, una lesión ligamentosa. Vamos a hablar ahora sobre el traumatismo raquimedular a nivel dorsal. Como les mencioné, la biomecánica menciona que la columna tiene 3 regiones. Ya hemos hablado, la T1, la T8, la T9, la L2 y la L3 al sacro. Y que de la lesión de estas regiones van a surgir los traumas. Algunas consideraciones. En la columna dorsal superior, el centro de gravedad es anterior a la columna. Las fuerzas de carga axiales resultan en fuerzas compresivas anteriores y fuerzas tensionales posteriores. Esto resulta en las lesiones por flexión. En la columna lumbar, debido a la lordosis, el centro de gravedad es posterior. Las lesiones por flexión enrectan la columna y resultan en una carga axial, por lo que se verán muchas fracturas por explosión. Cuando hablamos de la columna lumbar y dorsal principalmente, hablamos de que hay una columna anterior, una columna media y una columna posterior. Si dos de estas están lesionadas, como mencionamos ya, es que existe una inestabilidad. Los 2/3 anteriores del cuerpo vertebral componen la columna anterior, el ligamento anular, el ligamento longitudinal anterior. La columna media está compuesta por el tercio posterior del cuerpo vertebral, el ligamento anular y el ligamento de la columna posterior. Y la columna posterior está compuesta por los pedículos, las facetas, la lámina, la apófisis espinosa y los ligamentos interespinosos. Este modelo es usado para predecir las lesiones de los tejidos por lesiones óseas. La estabilidad de la columna depende de que al menos estén intactas 2 de las 3 columnas. Entonces, una fractura en cuña o desgarro de ligamentos no se considera inestable, pero la combinación de ambos sí. Una fractura por estallido es siempre inestable, ya que altera la columna anterior y media. Criterios para predecir la lesión de los tejidos blandos por lesiones óseas. Angulación más de 20 grados y traslación de 3.5 milímetros o más. Aquí se ve claramente una fractura con presión de esta vértebra. ¿Ven? Entonces, en este caso tenemos la columna anterior comprometida y la columna media. Se consideró una inestable. Este es un paciente de 31 años que estaba trabajando en el techo y se cae unos 5 metros cayendo sobre sus pies. Tiene dolor en el pie izquierdo y región lumbar. En la radiografía se observa lesión por hiperflexión de L1 que involucra la columna anterior y probablemente la media. La reconstrucción sagital demuestra la parte posterior de la vértebra tiene conservada su altura, aunque tiene cierto grado de lesión. Aquí está la lesión. Acá también. No siempre es necesario realizar una resonancia magnética, pero si es posible, hay que hacerlo. Si se considera, esta se puede tratar de 2 formas. Una, no realizar cirugía, sino con reposo y una faja. O se puede realizar una intervención quirúrgica que consiste en introducir una aguja y a través de la aguja depositar cemento para fortificar. La otra técnica es colocar tornillos por encima y por abajo y unas barras para tratar de recuperar la altura de la vértebra. Aquí está la reconstrucción coronal y axial a nivel de la fractura. Aquí está la fractura. Aquí se nota la fractura.
Y la resonancia muestra solo edema de la médula. En base a que la resonancia no muestra nada adicional, este paciente se trató como si tuviera una lesión en una sola columna. Se le colocó una prótesis tóraco-lumbo-sacra. Como menciona aquí, hoy la tendencia es hacer lo menos agresivo posible. Por lo tanto, con esa prótesis el paciente ya estuvo bien. Esta es la fractura del saltador o amante. Es los que caen al saltar de un balcón o de una altura y se fracturan y hacen una compresión de la médula. Aquí está. Este sí es mucho más severo que el anterior. Obviamente está lesionada la columna anterior, la columna media. Hay una fractura del calcáneo y la columna lumbar. Es inestable, es una fractura por estallido, la columna anterior y media están alteradas, hay edema del tejido de la columna posterior, acá, hay edema en la médula ósea de las vértebras adyacentes. La fractura de Chance. La fractura de Chance es generalmente por accidentes de tránsito. En este caso es una mujer de 21 años que se presenta después de tener un accidente con el cinturón de seguridad. Tuvo una laparotomía exploradora para reparar la ruptura del duodeno. No tiene déficit neurológico alguno. Es una fractura horizontal que involucra las tres columnas. Es esta. Esto se da principalmente en los modelos antiguos de movilidad que tenían el cinturón solo a nivel de la pelvis. Ahora tenemos el cinturón que sostiene todo el tronco, así contra el asiento y con las bolsas también. Entonces, una fractura que involucra las tres columnas aquí, por lo tanto es inestable. Una fractura horizontal. Aquí la vemos. Y están con las flechitas amarillas. Es en este tipo de cinturones. Cinturón de la pelvis, si no tienes un cinturón de seguridad del cuerpo, del hombro se inclina hacia adelante. Aquí está, otra vez. En este caso dice, esta es una lesión puramente ligamentosa que es análoga a la dislocación interfacetaria bilateral. Hay ruptura de los ligamentos interespinosos, dislocación de las articulaciones interfacetarias y ruptura horizontal del disco. Las lesiones que involucran ligamentos y hueso tienden a ser inestables en comparación con las que solamente son óseas, porque los ligamentos son los que mantienen a los elementos óseos en su lugar. Y si no es así, la columna se convierte en una columna inestable. Bien, chicos, les deseo suerte mañana en el examen. Si tienen alguna duda, háganmelo saber ahora.
Doctor, una consulta en nuestro temario para nuestro examen de mañana. Disculpe. ¿Cuál sería El nuestro temario temario para es, mañana? principalmente son estas últimas clases y en general tiene que haber preguntas de todos los temas, pero obviamente básicas. Ok, doctor, gracias. De nada. Hasta luego, doctor, gracias. Luego, adiós. Gracias, doctor. Adiós.